Bienvenidos una vez más a mi página web, a mi canal de YouTube. Hoy vamos a ver elementos básicos del paisaje agrario, sobre todo de España, que es el que nos interesa. Pero para aprender más sobre ese paisaje agrario tenemos que conocer algunos de sus elementos, de cómo los clasificamos. Por eso vamos a ver las características de los cultivos. Y es que efectivamente, como todos nosotros, la sociedad, tendemos a clasificar absolutamente todo, a agruparlo, y de esa manera, siendo más ordenados, somos mucho más eficaces, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en una clase puedo agrupar a los alumnos, si son altos, si son bajos, o si son rubios y morenos, u otro tipo, o son chicos y chicas, si son más guapos o más feos. Pues en el caso del sistema de cultivo, de los campos, puedes hacer lo mismo. Puedes hacerlo en función a la variedad de cultivos. Si son monocultivos, como un simple cultivo, o policultivos, donde se van en una parcela más de un cultivo. Ahora lo vamos a ver. O en función a la utilización de los campos, si son de regadío o si son de secano. O en función al rendimiento y la productividad, si es extensiva o si es intensiva la producción de ese cultivo. Vamos a verlo poco a poco. Comenzamos con el cultivo intensivo. Por ejemplo, el caso del cereal. El cereal normalmente es un cultivo de secano, luego veremos eso. Necesita grandes extensiones de terreno, o se cultivan grandes extensiones de terreno, y realmente no necesita mucha mecanización, ni mucho fertilizante, ni pesticidas, ni otros agroquímicos, ni regadío. Normalmente son de secano. Entre los cereales encontramos el trigo blando, o el trigo duro, o la cebada, o la avena, o el centeno, o el maíz, etcétera, que normalmente puede estar dedicado al forraje, o sea, es decir, a la comida para animales, o puede estar dedicado al cultivo para el consumo humano, por ejemplo, la cerveza o el pan. Es muy adaptable, realmente se adapta a una gran variabilidad de suelo y de condiciones climáticas, y por eso su uso es muy extendido, y además, obviamente, como producto alimenticio básico. En España, actualmente se cultivan unos 6 millones de hectáreas de cereales. 6 millones de hectáreas no es poco. Tenemos también el cultivo intensivo. La diferencia en principio es el tamaño de la parcela. Imaginad que son tamaños de menos de 10 hectáreas, que son ya una pequeña propiedad, menos de 10 hectáreas, y una familia tiene que sacarle mucho rendimiento a esa parcela. Con lo cual, ¿qué hace? Pues realmente planta un cultivo, en este caso puesto el aguacate, puede ser el mango, y necesita sacarle rentabilidad. Para ello la mecanizo esa parcela, echo fertilizante, pesticida, obviamente regadío, como por ejemplo el que habéis visto de tipo pivots, el que aparece en la imagen de abajo a la derecha, o cultivo relocalizado, lo que es cultivo, por ejemplo, del riego por goteo, que por cierto eso es de los años 90, o sea, no hace mucho del cultivo del riego por goteo. El aguacate, para que un poco lo nombremos, ya que es el ejemplo y está de moda por el tema de la comida japonesa del sushi, pues se produce en España mayoritariamente en las provincias de Málaga y de Granada, pero también de Cádiz, y al sur de Portugal también hay algo. Y se produce en la provincia, por ejemplo, de Málaga, para el año 2014, si mal no recuerdo, fueron unas 40.000 toneladas. El mango, también un cultivo subtropical, y también es un buen sitio para cultivarlo, como puede ser también la costa malagueña o la granadina, y también se cultivan unas 22.000 toneladas al año, ¿de acuerdo? ¿Y qué más? Pues otro cultivo intensivo típico de los paisajes de Andalucía o de Valencia es el cítrico. Los cítricos pues ocupan realmente, se produce casi 6 millones de toneladas al año, que no es desdeñable, que es bastante importante, ¿de acuerdo? El producto estrella, además de los cítricos, normalmente es naranja dulce, que es la que tenemos en casa, no la naranja amarga, que un poco es el 52%, pues equivale a más del 50%, un 52% de la producción de todos los cítricos, pues de naranja dulce. Pero seguimos un poco, porque también podemos clasificarlos por el tipo de cultivo. Pues es monocultivo cuando únicamente se da un tipo de cultivo, y en este caso he puesto la calabaza. O cuando es policultivo, cuando se intercala un cultivo, en este caso también he puesto la calabaza, me hacía gracia, y la cebolla, ¿de acuerdo? Bueno, otra opción. Y hay campos de policultivo y son bastante aprovechables su superficie. También en cuestión si las parcelas, mirad, si es un campo y estas son las parcelas,
hay parcelas que tienen continuidad y que no hay un límite físico, nos referimos entre una parcela y otra. He puesto un caminito y eso se le llama open field, y los campos, por ejemplo, que encontramos mayoritariamente en la meseta son open field, o los valles del Ebro y del Guadalquivir. Recordad que las partes más fértiles, en este caso de la península ibérica, son la línea de la costa mediterránea y los valles del Ebro y del Guadalquivir, porque bueno, son suelos bastante fértiles, normalmente son fluvisoles, son suelos cargados de limos, que el limo sabéis que es una textura fina, no tanto como la arcilla, pero muy fina y rico en nutrientes. Entonces, bueno, pues se favorece el cultivo. O bocage, cuando los campos, las parcelas, si vemos un campo, estas son las parcelas, realmente están delimitadas, ¿veis? Por un muro que puede ser un seto, o puede ser un muro de piedra, o puede ser una alambrada, etcétera. ¿De acuerdo? Eso es el bocage. Open field abierto, bocage cerrado. Pero también encontramos los cultivos de secano. Mira, a lo mejor la dehesa realmente no es un cultivo, es un aprovechamiento realmente, pero no es un cultivo. Aunque sí se dan encinas o alcornoques, dependiendo de los alcornoques, recordad, en suelo silicio, en la España silicia, y las encinas pues, se adaptan más a otro tipo de suelo, pero también mayoritariamente en suelos básicos. Y realmente pues un aprovechamiento agrario, vuelvo a repetir, no es que sea secano como pasado con el cereal, pero para no repetir esa opción. Y es el típico pues bosque mediterráneo donde se aprovecha, ¿no? La cría del alimento del cerdo con la bellota de las encinas de los alcornoques, y bueno, da buenos productos, no solo del cerdo, también del ganado bovino o del caprino. Y entonces aprovechan, se alimentan de los pastos o se alimentan de las bellotas, como es el caso del cerdo, más pienso, por supuesto, y bueno, y dan pues una salida gastronómica bastante interesante y que culturalmente pues nos destaca en España. ¿Dónde podemos encontrar esto? Pues recordar la España silicia, donde aquellos suelos no son fértiles porque son ácidos, porque son duros y no se puede cultivar lo suficiente. ¿Y esa zona cuál es? Pues mirad, esa zona, por ejemplo, que encontramos en la Sierra Norte de Huelva, en la Sierra Norte de Huelva, recordar que están el jamón de Jabugo, ¿vale? Que está Jabugo, no se puede cultivar, tienen ganadería. En la Sierra Norte de Córdoba, si en el Valle de los Pedroches, tenemos ganado bovino, tenemos vaca y también cerdo, porque, por ejemplo, ahí está una empresa andaluza importante de productos lácteos, pero también productos cárnicos, como empezaron con cerdo, como es Cobap, que lo encontramos, no es por hacerle propaganda, pero son buenos productos, y lo encontramos en la Sierra de los Pedroches, en el Valle de los Pedroches, perdón, que tampoco es cultivable. También lo encontramos en Extremadura. Toda Extremadura se conoce también por los quesos tan importantes como las tortas del Casar, que es de ganado, obviamente, y la leche, el jamón y los productos derivados del cerdo, ¿de acuerdo? O sea, Extremadura es maravilloso, como también lo es el sur de Castilla y León. Mira esos jamones de Salamanca, que también tienen gran categoría, ¿de acuerdo? Y son tan conocidos. También encontramos las superficies de regadío, porque cada vez hay más superficies de regadío en España, y a pesar de que se sobreproduce, seguimos implantando el regadío porque es una manera de un cultivo intensivo, es una manera de sacarle mucha más productividad a la parcela, a la tierra. Y he puesto con ese esquema ese cultivo de regadío que podemos encontrar obviamente en cualquier sitio de España y cada vez creciendo con más fuerza. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el cultivo del algodón o el arroz. El algodón necesita una cantidad importante de agua. Y obviamente el arroz también. El arroz puede ser lo que encontramos en Valencia o lo que encontramos en Isla Mayor o en Isla Menor, ¿de acuerdo? Aquí en la desembocadura del Guadalquivir, casi en la desembocadura del Guadalquivir, tienen que estar inundados de agua para poder ser cultivados. O sea que es importantísimo regarlo. Para que nos hagamos una idea, según la fuente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la superficie de regadío, como observáis, con los años, mirad, el 2005 y mucho anterior, ¿de acuerdo? O sea, el crecimiento ha sido brutal durante las últimas décadas, no la última década como observamos, sino las últimas décadas. Vemos que para el año 2005 pasa de los 3.300.000 hectáreas y actualmente está en más de los 3.600.000 hectáreas. Recordar que la cifra del eje de la Y la tenemos que multiplicar por 1000 porque pone por millares. Esa es la superficie de regadío en hectáreas. Veis que va creciendo
y que realmente también es que se sobreproduce. Recordad lo que pasa con los alimentos que desgraciadamente no se consumen, se tiran. De ese tipo de regadío, pues vamos a identificar que, bueno, el 19% es por gravedad, o el 2% por aspersión. Recordad, por aspersión, como puede ser con la aspersión de una piscina, o, ¿de acuerdo? O alguna de las parcelas que seguramente veis. Automotriz, digamos que no tiene mucha representación, pero el 79% es localizado. Y eso es importante. ¿Localizado qué es? Realmente el agua va al pie del cultivo. Bueno, como pasa con el riego por goteo, que eso simplemente es desde los años 90. Antes, pues realmente muchos de esos campos de regadío se inundaban. Y imaginad lo que suponía el coste de agua que eso conllevaba. El regadío ha sido un gran avance porque además se le añade directamente los fertilizantes, los pesticidas que realmente necesite ese cultivo, la cantidad exacta. Y otros también es despreciable. Espero que os haya gustado esta entrada y creo que os ayudará a entender el tema y realmente a gustaros un poquito más sobre la geografía agraria. Muchas gracias por todo.